Bueno, continuamos con el gasto público, impuestos y planificación de la política económica. El presupuesto de ingresos de la Federación, una vez ejecutado, es el gasto público. Es la principal herramienta de la política económica mediante la cual se provee de bienes y servicios públicos a la sociedad. Se caracteriza por presentar de forma estructurada las prioridades del gobierno y dicta la incidencia macroeconomía, cuestiones de estabilidad, y la incidencia en microeconomía, piso mínimo de bienestar social e inversión privada y crecimiento económico, mediante la asignación y redistribución de los recursos públicos. Los ingresos públicos, el Estado mexicano recauda a través de lo que es impuestos, tasas y empresitos. Los impuestos y tasas se obtienen del sector privado y no existe por ello la obligación de una contraprestación. Los antecedentes y evolución del sistema tributario. En la época de la conquista española se dieron los principales pasos para introducir la reforma regulatoria del comercio. Al ser esta una forma de gobierno monárquica, se establecieron virreyes con la intención de administrar las riquezas del rey. En 1921, en la época post-revolucionaria, se expidió la Ley de Centenario, es decir, la Ley de Impuestos sobre la Renta, nace el 20 de julio de este año. Se publicó el decreto promulgatorio de una ley que estableció un impuesto federal extraordinario y pagadero por una sola vez sobre los ingresos y ganancias particulares. En el año de 2002, la nueva ley de impuestos sobre la renta reestructura la anterior, incorpora disposiciones de reglas misceláneas, jurisprudencias y reglamentarias, e incluye un título específico de empresas multinacionales. El sistema tributario mexicano se ha caracterizado desde sus inicios por contar con un gran número de impuestos. No obstante esto, la efectividad recaudatoria ha sido mínima, fundamentalmente por los conflictos internos que habían agobiado el país desde su independencia hasta finales de la Revolución. El sistema tributario actual tiene su sustento principal en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la cual se establecen los lineamientos bajo los cuales se organizará la nación. Según esta, es un país libre, soberano, constituido como una república representativa, democrática y federal, de acuerdo al artículo 40. De ahí que existan las facultades para cobrar impuestos en los tres ámbitos de gobierno: federal, estatal y municipal. La organización o los organismos internos de la Administración y Recaudación Tributaria. El Servicio de Administración Tributaria SAT. Este órgano es un órgano que es mejor conocido con sus siglas SAT. Es un organismo descentralizado que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México, a partir del cual se lleva a cabo tareas específicas para poder dar aplicación a la legislación fiscal y aduanera en las personas físicas y morales del país. Tiene la función específica de fiscalizar a los contribuyentes, quienes deben cumplir con todas las obligaciones y disposiciones tributarias y aduaneras. Asimismo, se crea para dar mayor facilidad e incentivo en el cumplimiento voluntario y genera información necesaria para la toma de decisiones tributarias. La misión del SAM tendrá que administrar los procesos de recaudación de los contribuyentes federales y de entrada y salida de mercancía de territorio nacional, controlando el riesgo y promoviendo el cumplimiento correcto y voluntario de las obligaciones fiscales. La visión busca duplicar la efectividad recaudatoria como una excelente percepción del ciudadano,
con una excelente percepción del ciudadano a través de los distintos elementos establecidos. Entre las atribuciones, recaudar los impuestos, contribuciones de mejora, derechos, productos, aprovechamiento federal y sus accesorios de acuerdo a la legislación aplicable. Dirigir los servicios aduanales y de inspección. También tenemos lo que es representar el interés de la federación y controversias fiscales. Determinar, liquidar las contribuciones, aprovechamientos federales y las accesorias, cuando conforme a los tratados internacionales de los que sea parte estas atribuciones deban ser ejercidas por las actuaciones fiscales federales. Legislar y asegurar el debido cumplimiento de las legislaciones fiscales y aduaneras, y realizar lo que es la fiscalización y comprobación, fungir como un órgano del gobierno federal. Legislación y tendencia en materia fiscal. Un sistema impositivo moderno debe estar sujeto a un marco legal y contar además con los instrumentos necesarios que necesita cada gobierno para que sea equitativa. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la máxima institución del país. Ella se establece en los lineamientos básicos y fundamentales que designan el tipo de financiamiento bajo el cual el Estado va a funcionar. En diversos artículos se establece el tipo de organización bajo el cual se rige la nación, así como las facultades de los distintos sistemas de gobierno. El Código Fiscal de la Federación. Este código establece todos los lineamientos bajo los cuales se establece la tributación de México. Entre los elementos más importantes se encuentra la obligatoriedad de todas las personas físicas y morales para contribuir con los gastos públicos de acuerdo a la ley fiscal. Ley de Ingresos de la Federación. Esta ley se establece cada año, de acuerdo con los ingresos que se espera obtener por concepto de impuestos, aportaciones de la seguridad social, contribuciones de mejoras, entre otros. Ley de coordinación fiscal. Entre las principales reformas fiscales que se realizaron a finales de la década de los 60 y principios de los 80 se encuentra la Ley de Cooperación Fiscal, la cual tiene como objetivo coordinar el sistema fiscal de la Federación entre sus tres órdenes de gobiernos: federación, estatal y municipal. El sistema tributario antecedente, potestad tributaria originaria. De acuerdo a la Constitución, el artículo 31 señala que la potestad tributaria se divide en federación, los estados y los municipios. Asimismo, expresa que los tres niveles de gobierno poseen su propia ley de ingreso y que cada uno marco de los sistemas nacional de coordinación fiscal que busca armonizar las relaciones fiscales intragubernamentales en el país. Crea o define los rubros de ingresos necesarios para atender sus necesidades de gasto. En cualquier caso, la creación de nuevos impuestos o rubros de impuestos debe ser autorizada por el Congreso de la Unión. La potestad tributaria se traduce en la manifestación del poder imperio, pero este poder imperio en un Estado de Derecho, como resulta ser el Estado mexicano, está supeditado al ordenamiento legal, es decir, no es libre ni arbitrario, sino que se delimita a través de las restricciones del derecho positivo, los tipos de imposiciones y tributos, sujeto activo y pasivo. Los tipos de imposiciones y tributos. El sistema tributario mexicano actualmente establece una serie de impuestos, los cuales son de tres tipos: federal, estatales y municipales. Los federales, dentro de los tributos nacionales básicos, que dependiendo de las actividades son una obligación a la mayoría de los contribuyentes mexicanos,
así como de los residentes extranjeros que ejercen una actividad económica dentro del territorio nacional. Estos son principalmente el impuesto sobre la renta, el impuesto a valor agregado, el impuesto al activo. Los estatales son aquellos que se aplican dentro de la frontera de cada estado y no se trasladan a otros estados. Cada estado cuenta con una norma tributaria o ley de hacienda diferente, en la que se especifican qué impuestos se cobrarán en cada uno de estos estados. En el caso, por ejemplo, de Querétaro, tiene los impuestos sobre nómina, impuestos sobre adquisición de inmuebles, impuestos sobre alojamiento y hoteles y impuestos sobre loterías. Los municipales son los tributos que a favor de los gobiernos locales cuyo cumplimiento no originan una contraprestación directa de la municipalidad al contribuyente. Algunos de estos son los prediales, sobre traslación de dominio y otras operaciones de bienes inmuebles, sobre anuncios en la vía pública, sobre vehículos de propulsión a motor, sin motor. Los tributos se dividen en impuestos directos, son los que recaen sobre las personas y gravan el ingreso, la riqueza y el capital. Entre estos tenemos impuestos sobre la renta, es un gravamen aplicado a la percepción de ingresos a todas las personas físicas o morales u organismos que realicen actividades empresariales, incluye a las instituciones de crédito. También el impuesto al activo. Este impuesto entró en vigor a partir de 1989 y actualmente es de 1.8%. Las sociedades y asociaciones civiles residentes en el país, nacional o extranjera, son las que se aplican en este tipo de impuesto. El impuesto indirecto son los que recaen sobre los objetos o cosas. Entre los principales tenemos el impuesto al valor agregado, que es una carga fiscal. Actualmente esta tasa es del 15%. Existen excepciones de mercancías en su etapa final. No pagan este impuesto, tales como algunos alimentos, medicinas, libros, etc. El EPS es un gravamen que se aplica a enajenación o importación, como bebidas alcohólicas, alcohol desnaturalizado, cigarrillo y tabacos. La tasa aplicable está en el rango del 25 al 100%. El impuesto al comercio exterior grava la importación y los sujetos activos y los sujetos pasivos. En la legislación fiscal mexicana, de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo a la relación, el Estado es el sujeto activo. La Carta Magna no prevé otro organismo pueda ser sujeto activo, ni prevé la facultad de delegar. Por lo tanto, el sujeto activo es exclusivamente el Estado. El sujeto pasivo son los causantes o contribuyentes, que pueden ser personas físicas o morales, mexicanas o extranjeras, que tienen legalmente la obligación de pagar algún impuesto. Existen dos clases de sujetos pasivos: personas físicas, que son seres humanos dotados de capacidad jurídica, es decir, titulares de derechos y obligaciones, y las personas morales, constituidas por todas las asociaciones, sociedades civiles, mercantiles, organismos descentralizados y empresas debidamente organizadas de acuerdo a la ley del país.